Era un domingo 20 de noviembre, pero del año 1910. Daban las 6 de la tarde y comenzaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. La Revolución Mexicana, el gran movimiento social, político y cultural del siglo XX. Y hoy la conoceremos a través de la música. Tenemos que tener en cuenta que, digamos, todo el siglo XIX hasta que inicia la Revolución, México era un país poco comunicado entre sí. De repente viene la Revolución, que fue pues un suceso, nos llevó a repensar muchas cosas, fue trágico, pero también trajo muchos elementos nuevos, nos deshicimos de una dictadura, etc. Hubo todo un cambio completo en el país. Claro, hubo una imagen de la Revolución que fue, digamos, en su escenario principal, que fue el escenario del centro occidente de la República, que tenía pues una cultura muy peculiar, que resultó como que la imagen más mexicana que se quedó en el inconsciente colectivo, que es pues el mariachi, el corrido, etcétera, toda esta parte del y entonces el corrido fue muy importante y lo relacionamos muchísimo con la Revolución, precisamente, porque fue el escenario geográfico natural de la Revolución, pero también porque a través del corrido se conocían las cosas, ¿no? Estas voces, al llegar a las rancherías, se apropiaban de los atrios y mercados para narrar las soñadas hazañas de los caudillos y mujeres valerosas. Adelita, como se conoció a la famosa Adela Valverde Pérez, que se desempeñaba como asistente de urgencias en el pelotón de la División del Norte. Decidieron llamar Adelitas a las mujeres fuertes que tenían un papel importante durante la Revolución. La Cucaracha es una de las canciones populares mexicanas más famosas. Algunos de los mitos acerca del origen del nombre de esta canción hacen referencia a un incidente de Pancho Villa. Al pisar una fogata, derivado de este hecho por su manera de caminar, sus colegas le dieron este sobrenombre. Por ejemplo, todos conocemos La Cucaracha, que es una canción revolucionaria, que era una especie de canción para niños, pero que pues, fue muy retomada por las huestes revolucionarias y la cantaban en los campos de batalla, antes o después de la batalla, obviamente no durante, pues, pero hay una versión que me gusta mucho, que es Cuco Sánchez, Antonio Vibriesca, un guitarrista, y está nuestro Mario Barradas, que es un arpista jarocho, que está entre los tres, nada más hacen una versión así exquisita de La Cucaracha, muy melancólica, muy así como reminiscente de los años de la Revolución, que la hicieron precisamente para la película La Cucaracha. En cambio, en las ciudades grandes, muchas familias burguesas, mientras se ocultaban, escuchaban las ráfagas y las metralletas, haciendo más llevadera su sobrevivencia con finas piezas de vals. En Veracruz y en el sureste se estaba dando otra parte muy identitaria de nuestra música, que era pues evidente influencia del Caribe, que venía del Caribe, pero que estaba entrando, primero penetró como música de piano, obviamente para las clases acomodadas, que podían leer una partitura en un piano, ¿no? Y entonces empezaron a entrar las famosas danzas habaneras, las danzas que venían de Cuba, que poquito a poquito se fueron transformando en danzones, que para nosotros en Veracruz el danzón es un elemento identitario fundamental y entró precisamente en esos años de la Revolución. En nuestro estado podemos apreciar la Revolución Mexicana con sobresalientes canciones y bailes que hasta el día de hoy abanderan nuestra identidad. Acá el son jarocho, que todavía era un tesoro no descubierto de Veracruz, que todavía no entraba a la palestra nacional, tenía un equivalente en las coplas del son jarocho, ¿no? Que es donde se van narrando algunas cosas. No tiene ese hálito narrativo largo que tiene el corrido, pero sí se iban diciendo. Hay un son muy famoso que la gente le decía o le mandaban mensajes a Porfirio Díaz, que se llama El Señor Presidente, en el cual en coplas muy sencillas y cortas
le iba diciendo cuáles eran los problemas del país, ¿no? O sea, señor presidente, le vengo a decir, y ya le soltaba la verdad, ¿no? O le criticaba, etcétera. Porque esa era la manera, digamos, jarocha de luchar o de resistir contra la dictadura, ¿no? La Revolución Mexicana fue un proceso arduo, en el cual miles de mexicanos entraron en combate. Hubo buenos y malos momentos. Para resistir y apaciguar el entorno, la música siempre estuvo presente.